Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Estamos en vivo y por respeto a los que llegaron puntuales, pues vamos a comenzar. Gracias a los que se anotaron, gracias a los que están aquí. De todos modos lo vamos a grabar para la gente que no se pudo conectar y lo quiera revisar más adelante. Lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar, en esta charla, en esta presentación, pues es revisar un poquito lo que ha sucedido en el año en cuestiones macroeconómicas, tasas de interés, inflación, el comportamiento de los mercados, qué noticias han pegado a los mercados y sobre todo revisar los portafolios que manejamos principalmente en el Optimax Plus, que es el que la mayoría de nosotros tenemos pues como un centro de inversión. Así que bueno, sin más, me gustaría pues comenzar con pues ahora sí que la parte de la inflación. Como podemos ver en esta gráfica, la inflación a partir de, bueno, que aquí se muestra de julio del 2024, pues ha venido a la baja sistemáticamente. Y esto, bueno, pues es gracias a la medicina que le dieron a la economía, que fue subir las tasas de interés, ya que en julio de 2024, pues la tasa de interés pues andaba pues al orden del 11%, ¿no? Junio, julio del 11%, eh, muy abajito del 11.25 que llegamos a estar por ahí de diciembre del 23, pero en el 24 ya la bajaron, el Banco de México la bajó un 11% y bueno, pues a partir de ahí ha venido bajando, pues porque pues se vio que la inflación empezó a ceder, a llegar a estar abajo del 4%, aunque tuvo un pequeño repunte a principios del año, llegando otra vez a estar a 4.42, pero nuevamente ha bajado y eso ha dado pie a que precisamente el día de hoy el Banco de México pues usó un recorte de 0.25 puntos base para llegar a 7.75 y el próximo la próxima revisión pues va a ser el 25 de septiembre, que se prevé, que se cree que se prevé que pues, la bajen quizás otros 0.25 puntos base, ¿no? Ese es un tema de por qué tenemos un tipo de cambio interesante, porque la inflación en Estados Unidos pues no ha sido tan fácil de domar como quizás ha sido en México, porque pues ha tenido este comportamiento en donde sí la han logrado bajar, pero empieza a repuntar y uno de los puntos que se tiene es que pues el tema de los aranceles pudiera llegar a afectar la inflación en Estados Unidos y pudiera irse hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues el tipo de cambio es así que a pesar de que hicieron un par de bajones de octubre a diciembre, pues lo que va del año, la Fed no ha ajustado la tasa de interés, sigue estando en 4.5 y ese también es un tema de que Donald Trump quiere que bajen la tasa de interés, pero la Reserva Federal pues no da su brazo a torcer, pues porque la inflación pues no está tan controlada como la inflación que tenemos en México, que pues de acuerdo al INEGI pues se está controlando y eso ha hecho que el Banco de México pues esté bajando la tasa de interés, pero sigue siendo un spray muy grande, ¿no? 7.75 contra 4.50. Eso quiere decir que la diferencia que hay entre las dos tasas pues sigue siendo bastante interesante y eso hace que pues el tipo de cambio se vea afectado, ¿no? Si nosotros buscamos aquí el tipo de cambio para revisar cómo está comportado el tipo de cambio, bueno, pues se ve que el tipo de cambio en un día, bueno, vamos a ponerle, acá está, en los últimos 10 años, o en el último año, para ponerlo más interesante, pues en el último año, pues el tipo de cambio, pues del año pasado andaba sobre 19 pesos a principios del año, el tipo de cambio por ahí de principios de enero, pues andaba sobre 19 y ahorita pues ha bajado a 18 pesos, ¿no?
Entonces, bueno, este es uno de los primeros indicadores que tenemos que buscar, que es qué tipo de tasa de interés tenemos en Estados Unidos y en México, que esta sería la tasa de interés pues libre de riesgo, y ahorita te está pagando 7.75, que es una buena tasa de interés cuando tienes una inflación del 3.51. Entonces te está pagando una tasa de 7.75 y te está pagando más de la inflación, ¿no? Otro punto que tenemos que revisar es, bueno, qué ha pasado en los mercados. Y, bueno, mira, aquí estamos viendo también el tipo de cambio del dólar, ¿no? El tipo de cambio del dólar, pues, de lo que va del año, de enero a la fecha, pues ha tenido una apreciación del 10.61%, la moneda mexicana, o una depreciación el dólar contra el peso del 10%. Eso quiere decir que si tú estás invertido en dólares a lo largo del año, pues muy probablemente tendrás una depreciación, una minusvalía, a pesar de que tu rendimiento quizás en el Standard & Poor's 500, que es este, pues traes una ganancia del 7.79, pero a pesar de la ganancia, como estás dolarizado, pues traes una pérdida del 10% en el Standard & Poor's 500, y también pues en el Nasdaq, que sería otro de los fondos que estaríamos tratando de revisar pues a través de los productos que manejamos en Allianz del Optimax Plus, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos a través del año ciertas notas, cierta información o ciertos acontecimientos que han pasado a lo largo del año, nos podemos dar cuenta de que los mercados trabajan, o los mercados son susceptibles a este tipo de noticias, ¿no? Podemos ver cómo, por ejemplo, a principios del año traíamos un rendimiento interesante porque las compañías de tecnología más importantes, las famosas mágicas, las 7 mágicas, pues traían unos muy buenos rendimientos, y eso empujaba el rendimiento de este fondo del Standard & Poor's 500, ¿no? De este índice del Standard & Poor's 500. Pero también podemos ver cómo en marzo, en abril, que fue cuando Trump declaró pues esta guerra arancelaria, pues se ve como pues traíamos una minusvalía del 12% por la entrada en vigor de ciertos aranceles que sucedió en este periodo. Y se ve también el mismo efecto en el Nasdaq, ¿no? Que ahorita vamos a revisar cuáles son las empresas que están en el Nasdaq y cuáles son las empresas que están en el Standard & Poor's 500. Pero si tú compraste, por ejemplo, en abril, un fondo o invertiste en el Standard & Poor's 500 en abril, pues a la fecha traerías una utilidad del 27%. Y si lo hiciste en el Nasdaq, pues traerías una utilidad del 35%. Pero el problema viene en que en abril, si nosotros buscamos el 8 de abril, pues el 8 de abril el dólar estaba en 20 pesos, ¿verdad? Y entonces, pues ahorita el tipo de cambio trae una minusvalía de un 10%, ¿no? O sea, esa ganancia que traías por el mercado, pues la traes una resta por el tipo de cambio, ¿no? Eso en cuestión de los, pues de estos fondos dolarizados. Ahora, ¿cómo está compuesto los... ¿Cómo está compuesto déjame ver, aquí algo pasó, déjame revisar. Pero ¿cómo está compuesto el Standard & Poor's 500? Vamos a buscar aquí si nos deja componentes del SP500. Estamos en vivo. Aquí está. ¿Cuáles son las empresas que están en el Standard & Poor's 500? Bueno, aquí están catalogadas por su capitalización de mercado, o sea, cuál es la que vale más. Y en primer lugar tenemos Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, que estas son las 7 magníficas. Por ahí falta Tesla, que está aquí abajo, Berkshire Hathaway, Walmart, Visa, Oracle, Eli Lilly, que esta es una farmacéutica, Netflix, Exxon, Costco. Esto está lo que viene siendo el Standard & Poor's 500. Ahora, si buscamos los componentes o lo que tiene el Nasdaq 100,
los componentes del Nasdaq 100, pues también otra vez está Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Netflix, Cisco, T-Mobile, AstraZeneca, PepsiCo, SoFi, Booking, Texas Instrument. Entonces, aquí una reflexión sobre diversificar e invertir en fondos indexados. Aquí estamos hablando de que uno de tus inversiones lo podrías hacer en un fondo indexado, que podría ser el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq 100. Y ahí a largo plazo diversificas, porque ahí estás invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que ya lo vimos hace un momento, o en las 100 empresas de tecnología más importantes en el Nasdaq 100. Entonces, cuando tú tienes un horizonte de inversión de largo plazo, puede ser muy interesante que inviertas en un fondo indexado, como puede ser estos fondos que se repliquen o que están en el Optimax Plus de Allianz, que es uno de los productos que manejamos a través de los que estamos aquí presentes. Como ahí estás diversificando y estás a largo plazo, pues es muy interesante para poder llegar a tener un buen rendimiento. Obviamente, pudieras tú complementarlo también con tasa fija, que podría ser invertir en CETES o invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos dolarizado. Ahorita un gran problema que tenemos es que el tipo de cambio nos está afectando en las inversiones. Maravilloso para el peso, maravilloso para la economía, pero para una inversión dolarizada, pues nos está yendo con una minusvalía que se prevé que esto pudiera llegar a tener mejores rendimientos, ¿no? Y no lo digo yo, hay un análisis que lo hace Citibanamex a lo largo de su encuesta, en donde ponen cuál es la expectativa que tienen los diferentes participantes de esta encuesta, en donde están diferentes bancos, diferentes casas de bolsa, y hacen un pronóstico, según ellos, según los que son los que saben, de cómo podrá terminar la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio e inclusive también el Producto Interno Bruto. Lo que nos interesa un poco más es la inflación. En el 2025, el cierre del 25, se prevé, según ellos, que la inflación ande sobre el 4.2. Si nosotros vemos cómo está la inflación ahorita, la inflación anda hasta en 3.51, ellos creen que va a subir un poquito la inflación en el resto del año, que podría ser a causa de los aranceles que Trump está poniendo a diestra y siniestra en todos lados y que nos podría afectar. Para el 2026, la encuesta de Citibanamex prevé que la inflación se controle un poco a 3.76. Para el tema de la tasa de fondeo o la tasa del Banco de México que pone, pues ellos están pronosticando que cerrará a cierre del 2025 en 7.41. Si vemos cómo está la tasa de interés ahorita, pues anda en 7.75. Eso quiere decir que estos amigos de la encuesta pues nos están diciendo que va a bajar todavía un poco más la tasa de interés, entonces probablemente venga uno o dos recortes, creo yo que pudiera traer dos recortes a lo largo de lo que resta del año. Y el tipo de cambio, ellos prevén que a cierre del 2025 andará sobre 19.72, empujado principalmente pues, por los aranceles y por todo este tipo de situaciones que pudiéramos tener. Eso quiere decir que el tipo de cambio que traíamos ahorita de 18.66 pues va a subir un poquito, pero no se ve que este año por tipo de cambio traigamos una buena plusvalía, sino por el contrario, esta es una buena oportunidad de comprar activos dolarizados porque traemos un precio de descuento en el dólar y que a la larga pues se prevé que este tipo de cambio pues pudiera llegar a subir, como se ve en la encuesta Banamex, que creen estas personas de que para el 2026 ande sobre 2024. Pero si eso es lo que llegara a suceder, entonces a finales del 2026 andaríamos recuperándonos sobre cómo andábamos a principios de este año. Entonces es un buen momento de comprar dólares baratos. O sea, si hay una estrategia que pudieras tú hacer de corto plazo es cómprate dólares, pero no los dólares y los metes en tu casa, sino compra un activo en dólares, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq o un fondo de bonos de la Fed dolarizado para que con el tipo de cambio pudieras tú tener un incremento en esa situación, ¿no?
¿Qué otro dato nos da la encuesta Banamex? Pues el Producto Interno Bruto en el 2025 creen que apenas vamos a crecer 0.03%, lo que no es nada, o sea, no habría crecimiento. Y en el 26 ellos creen que vamos a andar creciendo ya un 1.4%. Este crecimiento del Producto Interno Bruto pues quiere decir que pues, no tendríamos crecimiento económico, con lo cual pues el pago de impuestos estaría pues ajustado, y si no hay impuestos pues no hay con qué pagar a todos los programas sociales que tiene el gobierno, y pues podríamos entrar también en un problema que pudiera caer que tengamos inflación, y entonces esta inflación pudiera traer que vuelva a subir la tasa de interés, y entonces se puede haber otro spread, y entonces puede venir inversión extranjera, y entonces el tipo de cambio se vuelve a quedar cómodo en 18 o hasta en 16 pesos, y podríamos tener una minusvalía por tipo de cambio, pero no lo sabemos, ¿no? Eso es algo que pudiera llegar a pasar. Ahora bien, todo esto por otro factor por el cual pudiéramos tener este tipo de cambio tan interesante es precisamente la inversión directa que ha venido a México. Y este es un reporte que hizo la Secretaría de Economía, en donde el primer trimestre del 2025 entraron al país 21.373 millones de dólares. Si esto entra al país y nosotros somos una economía que nos manejamos en pesos, pues ¿qué sucede con el tipo de cambio? Pues se abarata el peso, ¿no? Porque hay más dólares, y entonces el dólar se abarata, y el peso se aprecia y queda más fortalecido. ¿En qué ha entrado este dinero en el primer trimestre del 2025? Pues principalmente ¿quiénes son los socios? Principalmente Estados Unidos, sigue siendo un socio muy importante para México, con el 38.7% de ese dinero. Después viene España con un 15%, seguramente esta es la parte financiera, y luego otros países europeos. Estados Unidos y Canadá representa el 42%. Eso quiere decir que el Tratado de Libre Comercio sigue teniendo fortaleza y seguimos siendo un socio muy importante para que vengan a invertir a México. El Tratado de Libre Comercio también va a ser un tema para el próximo año porque va a entrar en revisión, y yo no dudo que Donald Trump nos lo agarre de piñata para hacernos la vida de cuadritos y cedamos en muchas otras cosas. ¿A dónde ha entrado este dinero? Pues el 83.9% ha entrado a estas 5 entidades federativas: a la Ciudad de México, a Nuevo León, a Guanajuato, Baja California y el Estado de México. ¿Y cuáles son los sectores a los cuales ha entrado este dinero? En la manufactura, un 43%, servicios financieros, hola Santander, minería, comercio al por mayor, construcción, alojamiento temporal, o sea, hoteles, medios masivos, apoyo a los negocios, y el resto un 5%. Bueno, pues entonces, con estos dos factores principalmente, es por lo cual tenemos esta diferencia en nuestro tipo de cambio, ¿no? Por un lado, seguimos teniendo una diferencia importante en las tasas de interés. Si en una economía te paga una tasa de interés del 7%, pensando que las dos economías son pagaderas, buenas pagaderas, que te van a pagar, una te paga el 7.75 y la otra te paga el 4.5, dime a quién le prestarías, a la del 4.5 o a la del 7.75. Pues a la del 7.75 es correcto, ¿no? Y si tú traes dólares, porque aquí es pesos, pues ¿qué pasa cuando quieres invertir al 7.75 con tus dólares? Los conviertes a pesos, hay más dólares y el peso se fortalece. Y entonces el tipo de cambio pues va para abajo. Y además sigues trayendo inversiones, sigue pensando los inversionistas, la gente que pone empresas y demás, que es interesante invertir en México. Pues ¿qué sucede? Pues traes tus dólares para meterlos en infraestructura, en comprar, en armar, en poner. Pues tus dólares se tienen que convertir a pesos y el tipo de cambio baja o se aprecia el peso, y es por eso que tenemos pues un tipo de cambio de 18.62, ¿no? Ahora bien, ¿esto cómo nos afecta en nuestro portafolio ya directamente del Optimax Plus? Bueno, nuestro portafolio directamente del Optimax Plus podemos verlo aquí en los rendimientos que están en la página de Allianz, en donde pues estamos viendo el comportamiento similar a lo que vemos en los mercados, ¿no? El fondo conservador pesos, que es
sería más o menos el fondo de CETES, pues ahorita está acumulado un 7,53% al año. Y en el mes de julio dio un 6,64%. El dinámico pesos, perdón, que es el IPC, pues trae un acumulado de 17,93. Perdón, se me olvidaba aquí buscar los componentes del IPC. ¿Sí? Si nosotros buscamos aquí componentes del IPC, México, estas son las empresas que están en el IPC. América Móvil, ¿te suena? Walmart, Grupo México SAB, Grupo Financiero Banorte, Fomento Económico, Arca Continental, Inbursa, Grupo Carso, Bimbo, Cemex, Grupo Aeroportuario, Peñoles, Grupo Aeroportuario del Sur, Liverpool, en fin, una serie de Cuervo, Tequila Cuervo, Grupo Electra, Grupo Alfa, Qualitas, una aseguradora, Grupo Cementos de Chihuahua, Banco del Bajío, en fin, 32 empresas que son la representación de la Bolsa Mexicana de Valores a través del índice de precios y cotizaciones. Y aquí hablamos nuevamente de diversificar. Si tú, a mí no me gusta diversificar en México, no me gusta invertir en México, aunque ahorita le está yendo bien, pero históricamente por el tipo de cambio, por un dólar fortalecido y por una economía americana que todas sus empresas tienden a ir hacia adelante, tienden a vender más y demás, y que el índice del IPC es apenas de 32 empresas y que muchas se quieren salir y pocas quieren entrar a la bolsa. En cambio, en Estados Unidos tienes una diversificación de 500 empresas. Eso quiere decir que hay más posibilidades de que no te afecte, estás más diversificado cuando estás hablando de un producto o de una inversión de mediano a largo plazo. Mediano plazo son 7, 8, 10 años, largo plazo 15, 20, 25 años, que es la mayoría de los fondos que tenemos todos los que estamos en Allianz a través del Optimax Plus. En cambio en México a mí no me gusta porque pues, son pocas, no hay mucha bursatilidad y pues la economía mexicana pues no tiene tanta inversión como lo tiene Estados Unidos o otros instrumentos de otras latitudes, ¿no? Pero el portafolio que tenemos construido en el Optimax Plus pues nos permite llevar esta parte, ¿no? Que es lo que estábamos viendo nosotros en los rendimientos del Optimax Plus. Así entonces el dinámico dólares expresado en dólares pues ha dado un 7,39%, que es muy similar al Standard & Poor's 500, que ha dado un 7,79% en lo que va del año. Entonces el dinámico dólares en dólares pues 7,39, pero por el tipo de cambio llevamos acumulado en el año pues un retroceso de 1,33%. Pero en el 2024 dio el 41% por un tipo de cambio que estaba más interesante y el mismo fondo pues dio un rendimiento del 19%. El Nasdaq, que es el otro que tenemos interesante, pues lo que va del año ya a pesos pues trae un retroceso de menos 0,08%, que quiere decir que no trae ganancia, ¿no? O sea, lo que ha ganado pues lo ha perdido por el tipo de cambio, que es muy similar a decir, a ver, el Nasdaq trae un rendimiento del 10% y ¿de cuánto era la plusvalía del tipo de cambio? Del 10,59. Entonces mato y además traigo un menos 0,59%, que es muy similar a lo que nos está dando el rendimiento del Nasdaq en lo que va del año, ¿no? Pero lo que lleva de año a año, de julio a julio, que es esta columna, cuando quieras revisar los rendimientos, esta columna es de año a año, de julio del 24 a julio del 27, del 25, y da un rendimiento del 23,27%, ¿no? Entonces, bueno, que ya resumiendo un poquito para pasar entonces a las preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Pues un tipo de cambio fortalecido del peso, que es maravilloso para el país, pero complicado para las inversiones dolarizadas. Mercados que están todavía con mucha incertidumbre por los aranceles.
Donald Trump no ha puesto las reglas claras. Ya todos quisieran saber cuál es el porcentaje de arancel que les van a poner y no estar jugando al ahorita sé, mañana no, pasado tampoco y sin ninguna congruencia o certeza, la palabra certeza, de qué es lo que podemos esperar en los próximos meses. Entonces, las empresas están todavía, inclusive en este trimestre que están reportando, tienen buenos números porque muchas empresas compraron inventarios, sacaron inventarios para evitar el tener el problema de los aranceles. Se dice que para el tercer trimestre del año se verá realmente cuál va a ser el impacto a las empresas por estos aranceles que todavía no se sabe. O sea, amenaza con el 35%, a México le pone el 19%, a China le pone el 50%, y luego lo baja, y luego dice que no, y les da otro tiempo. Es como la compra de ¿cómo se llama esta red social? De TikTok, ¿no? Quiere que la vendan y les da plazo y les da plazo y les da plazo y ni la venden ni la prohíben en Estados Unidos, ¿no? Así está también en los aranceles. Es algo complicado. Pero bueno, todo depende de cómo estés. No es lo mismo una persona que está empezando en este año en donde lo interesante es estar comprando dólares baratos. Como ya vimos, los de la encuesta pues prevén que el tipo de cambio va a ir para arriba. Yo también considero que va a ir para arriba. El problema es que no tenemos la bolita mágica como para saber cuándo va a ir para arriba. Pero si tu plan es de mediano a largo plazo, dígase 10, 15, 20, 25 años, comprar dólares ahorita a 18.5 está bien, puedes irte para arriba. Por otro lado, si tienes una combinación, ya llevas muchos años y estás todavía en esa combinación que tenemos algunos de renta fija, dígase CETES, y renta variable, seguir comprando dólares, yo creo que todavía es una buena opción de mantenerte así como estás. Una parte en renta fija, porque la tasa de interés sigue estando interesante, y seguir comprando dólares. Probablemente para dentro de un año, cuando la tasa de interés siga bajando, pues va a ser momento en que te tengas que mover de la tasa fija todo otra vez a la tasa variable. Ahorita también podría ser algo interesante. La tasa fija sigue bajando, ya no te está dando esos 8, esos 10, esos 12, ya te está empezando a dar 6, 7, 5. Es interesante porque la inflación sigue estando en 4, entonces traes ahí una ganancia. Pero a largo plazo no es recomendable tener un alto porcentaje en renta fija. Si ya estás por llegar a lo cumplimiento de tu plan, si ya estás por llegar a ese momento en el que pues vas a empezar a recibir, pues entonces sí hay que cambiar, ya no puedes estar tan expuesto a una tasa variable. Ahí sí tendríamos que empezar a mover dinero a tasa fija para que ya no tengas un bajón como pudiera pasar por una situación de este tipo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que podemos estar viviendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo creo que el tipo de cambio se va a mantener en estos niveles, quizás llegar a subir si es que pues ahí hay un tema con los aranceles y demás. Si la Fed bajara la tasa de interés, entonces sí se podría apreciar, porque entonces ya no hay tanta diferencia. Pero si no lo hace y el Banco de México también no hace otro recorte o hace un recorte muy pequeñito, todavía tendríamos 7% de interés en México contra 4,5% en Estados Unidos. Hay un gap interesante que le estaría inyectando dinero a México a través de inversiones de corto plazo. Y la economía sigue, las 7 magníficas siguen estando muy activas, se sigue dando esta inversión en inteligencia artificial, en la cuestión de automatización, en todo este boom tecnológico, en empresas de cuestiones ambientales, en donde pues sigue habiendo este apetito de pues seguir generando este tipo de industrias, ¿no? A pesar o también con la parte del consumo, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que requiere de computadoras, de autos, de hacer su casa, de tener concreto, de comprar varilla, de poner un refrigerador, de tener una computadora, de tener una pantalla, de tener luces,
sigue habiendo consumo. Entonces, mientras sigamos teniendo eso, pues la economía, bien o mal, ahí va a estar subiendo, hay que seguir alimentándonos y entonces va a seguir teniendo este dinamismo, ¿no? A menos de que entremos en una cuarta guerra mundial, tercera guerra mundial, y entonces pues ahí pues otra cosa pasaría, pero pues no tenemos la bolita mágica, ¿no? Pero no haberme enredado mucho, vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Todos, perfecto. Andaba buscando la manita, pero no la veo, Raúl. La manita, creo que levanta la manita y ya se levanta la Levantar la manita. mano, Sí, Oye, sí. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, buenas tardes. Buenísimo. Sí, sin duda, ¿no? El efecto Trump y todo esto que has comentado, por un lado amaga, por un lado México reacciona, y ahí está el estilo de la floja, y no somos los únicos. Todo el mundo está en esa coyuntura, ¿no? Con Mr. Trump. Y no obstante, pues tenemos el efecto China también jugando un papel importante en las inversiones en México, que, que eso equilibra un poco nuestros intereses. Tenemos buenos amigos en el mundo. Eh, no obstante, con todo esto, igual ustedes, pues, y tú como asesor y los instrumentos que tienes, eh, ¿qué propones? Digo, tú sabes un poco de cada uno de nosotros en que andamos invirtiendo, pero ¿qué propondrías sobre todo hacia el mediano plazo, en términos de productos, de alguna modificación a- o algún producto favorito que estés empujando o así? Estaría bueno que nos platicaras. Bueno, es que mediano plazo estamos hablando de que no puede ser, tiene que ser 5 años o 7 años, ¿no? Mediano plazo. Y yo creo que, o sea, es que hay mucha incertidumbre todavía con el tema de Trump. O sea, el gran problema es de que no ha puesto las reglas claras de así vamos a jugar, ¿no? Va a haber arancel del 35% y chinguenle, ¿no? No hay, no, 35 y luego 19 y luego 52 y luego 14 y luego, pues eso te da un tema bastante complejo, ¿no? Obviamente, pues sí hay pues ciertas industrias que se pueden ver beneficiadas, o sea, sigue habiendo un amplio apetito de inteligencia artificial, un amplio apetito de todo lo que es la tecnología, un amplio apetito de las empresas que tienen que ver con la energía renovable. Entonces, a mediano plazo, ese tipo de industria o ese tipo de inversión, pues sí suena interesante. Pero todas esas empresas tienen un problema para nosotros, que están dolarizadas en este momento. Entonces, pues si las tasas de interés siguen estando tan abiertas unas de las otras, si Estados Unidos sigue teniendo un mercado interno debilitado, va a hacer que pues nuestro peso se vuelva fuerte, ¿no? Y entonces invertir dolarizado en mediano plazo, cuando a lo mejor pues es lo que ha sucedido en los últimos 4 años, ¿no? O sea, el dólar nos ha jugado mal a las inversiones dolarizadas, porque de estar pensando que ahorita anduviéramos en 22 pesos el tipo de cambio, pues andamos en 18 medios, ¿no? Y entonces tú compraste dólares, lo vimos, ¿no? Tú compraste dólares a principios del año a 20 pesos y ahorita traes 18. O sea, eso que compraste, que a lo mejor entraste a una inversión, pues ahorita traes una minusvalía, ¿no? Entonces, lo que va a pasar o lo que pasaría es que tu horizonte de inversión no va a ser de 5 años, si es que pensabas en mediano plazo, se va a ampliar, vas a tener que darle más tiempo para que puedas recuperar pues ese tipo de cambio, ¿no? Porque sí se ve que la economía pues sigue pujando, ¿no? Sí se ve que las empresas sigue habiendo ventas, sigue habiendo consumo, quizás un poco no tan abierto, pero sigue habiendo, y eso hace que ese tipo de empresas sean interesantes para invertir.
Pero el problema es de que no invierten en pesos, o sea, no hay empresas mexicanas que tú invirtieras en pesos, ¿no? Invertir, a mí no me gusta invertir en el IPC porque pues es muy chiquitito, ¿no? O sea, hay más empresas que se quieren salir de empresas que quieren entrar al IPC. Aunque ahorita le ha ido bien, que ha tenido un 17%, yo creo que no es sustentable a largo plazo. O sea, hay mucho más desarrollo, mucho más mercado, mucho más manera de invertir en otros mercados. El que más nos acomoda y el que más estamos, pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, o sea, sí, yo me iría a lo mejor por esas industrias. El problema es de que están dolarizadas y que pues podemos tener ahí un peso que no, más bien un dólar que no levanta, ¿no? Y un peso que se hace fuerte. Claro, sí. En ese sentido busco pues como entender, saber si en el grupo o en los productos que manejas ha surgido en los últimos 2 años un producto diferenciado, un producto específico para los entornos de hoy día. Eso buscaba también saber, porque pues, finalmente también ustedes se redefinen, ¿no? Pues es que, mira, ¿no? yo como agente de seguros, que yo no tengo la figura de ejecutivo financiero de hacer en bolsa y hacer fondos de inversión y demás. O sea, yo vendo productos de aseguradoras, ¿no? Desafortunadamente. Los productos que tienen asegurados son seguros de vida capitalizables, punto, ¿no? O sea, y lo puedes meter en dólares o en UDIs, ¿no? No hay más. El único que tiene un diferenciador es Allianz, porque ahí sí puedes buscar ETFs con diferentes regiones, sectores y demás, que te permitiría poder hacer una inversión en ese sentido, ¿no? Con este tipo de sectores y demás. Estás hablando ahí de inversiones arriba de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, para poder acceder a esos fondos y de un horizonte de 5, 7 años, ¿no? Para que le des tiempo, y lo peor que puede pasar es de que pues tengas que alargar el periodo por la coyuntura que ahorita estamos teniendo, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, sí tengo, no es así productos súper especializados, o sea, hay pues ETFs, hay tasa fija dólares y demás en Allianz, ¿no? Y los demás pues son seguros, pues Orbis 5 pagos, tasa fija, que te pueden dar un rendimiento a 20 años, que es lo único que podríamos ahorita manejar, ¿no? Buenísimo. Entonces, ETFs a mediano plazo y para arriba. Pues sí, ETFs a 5 años, ¿no? O sea, Ya. por ejemplo, esos ETFs pues son estos rendimientos los que han dado, y aquí están los ETFs que maneja Allianz, ¿no? ETFs desde pues poder invertir en España, poder invertir en Hong Kong. Aquí está el ETF de la construcción en Estados Unidos, el sector salud en Estados Unidos. Mira, el sector salud en Estados Unidos, estos son rendimientos en pesos. Pues aquí trae un menos 15%. Pero el sector salud o el sector sector financiero 18, 53% dio un año, ahorita un 1.30, ahorita trae muy bajo, ¿no? Ahorita si ves, la mayoría de los portafolios que están con Estados Unidos dolarizados, pues traen negativos por el tipo de cambio, ¿sí? Corea mejoró ahí, sí, ¿verdad? En Corea aquí, menos 29, 4, y ahorita trae un 22%. Aquí Corea ha de tener un muy buen rendimiento empujado por por empresas tecnológicas coreanas, ¿no? Sin duda. Entonces, pues este es el que puede estar, ¿no? O sea, aquí este es un ETF nuevo que sacó Allianz, que es el de automatización y robótica. Y ahorita no trae ganancia, ¿no? Pero en lo que va del año, o sea, junio, pues sí trae una ganancia del 15%. Está bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí? A lo mejor va a entrar después, ¿no? Por la inteligencia artificial que está pegando ahorita. Correcto. ¿Sí? Entonces, sí hay, pero para poder entrar a estos necesitas arriba de 500,000 pesos. ¿Vale? Muy bueno, genial, buenísimo. Muy bien, Ricardo. No, pues gracias. Está en el
en el portal de... Este está abierto en la página de allianz.com, rendimientos. Sí, me suena que lo he visto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué, Ricardo? ¿Alguien más? No. Bueno, pues, no, salud, Ricardo. Muy bien. Pues no, si no hay otra pregunta, otro comentario, ya si quieren ya algo ya en lo personal, pues podemos hacer una reunión ya uno a uno para checar cualquier duda ya en lo personal para pues ver de qué manera podemos ayudarlos y ver qué se puede hacer en cada uno de los proyectos que cada uno tiene, ¿no? O sea, ahorita hablar de qué estrategia, pues depende mucho, ¿no? O sea, Rocío acaba de empezar su plan, pues es muy diferente a una Alejandra que tiene ya más años y que pues hay diferentes estrategias y diferentes situaciones que se están viviendo, ¿no? Entonces cada uno tiene diferente punto, ¿no? Pero la idea era, pues, qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos viviendo y a partir de esto, ¿qué se prevé? Yo no tengo, ojalá y tuviera la bolita mágica para poder adivinar el futuro, pero no la tengo. Si la tuviera, estaría así como Ricardo en Dubái, en mi yate, con una copa y estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? No lo tengo, pero con esto creo que nos puede dar un norte de ver hacia dónde pudiéramos ir, ¿no? Entonces... Sí, muy bueno el resumen. Muchas gracias. Un saludo a todos. Al contrario, gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. por la Estamos información. aquí y pues voy a ver si no tuve ningún problema con la grabación, para si la quieren volver a ver, pues ahí estará y pues ahí estamos a la orden, ¿sale? Me gusta saludarlos, que tengan buena noche. Gracias. Gracias, Raúl. Buenas noches. Gracias, Alejandra. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Rocío. Gracias. Bye. Gracias.